columna de fenómenos paranormales con María Alicia Martínez, profesora de historia e investigadora. Y seguimos acá haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía, en este 14 de mayo del 2026, en esta mañana medio que no se entiende cómo está, un poquito de frío, la temperatura que sube, las nubes, no se sabe si llueve, si no llueve, pero bueno, nada, acá estamos poniéndole el cuerpo a este clima y a esta realidad de la Argentina y haciéndoles compañía, por supuesto. Y como cada jueves está con nosotros Alicia Martínez haciendo su columna de estos temas que tienen que ver con lo paranormal, con todo lo que tiene que ver con el misterio que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar con Alicia acerca de historias que tienen que ver con fantasmas en Buenos Aires. Muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, Ali. Bueno, básicamente, ¿qué es un fantasma? Que todos decimos, ay, vi un fantasma, hay fantasmas en una casa. Bueno, es pensar qué es. Si uno busca en el diccionario de la RAE, el fantasma es una imagen, ¿sí? Es una imagen, algo impreso que en realidad no está, pero quedó a la imagen, algo figurado. Es ver a esta persona que ya no está. Es ver a una persona desaparecida, alguien que no está entre los vivos. Pero también es pensar un poco el hecho de decir ¿por qué se queda ahí? O sea, hay muchas cuestiones que investigan, bueno, ¿por qué esta persona o el alma, el espíritu de esta persona sigue estando presente entre nosotros? Claro. ¿Y por qué se manifiesta a veces sí, a veces no? Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Algunos plantean el hecho de que por ahí uno no se va de estos lugares que significaron mucho para uno. Sí. ¿Sí? O sea, no me voy de acá porque esto es un lugar que me cobijó o me faltó hacer algo, dicen otros. ¿Sí? Hay algo que me faltó todavía y por circunstancias no... nos acomodaron el micrófono. Por circunstancias, no sé, no terminé, no lo hice. Bueno, hay como muchas dudas de decir, ¿por qué? ¿Por qué nosotros seguimos viendo algunas personas, otras no? O por ahí en momentos de decir, bueno, siempre se veía el fantasma o a alguien y después no lo vemos más. Pero la cuestión es que hay muchos mitos, leyendas alrededor de esto. Y estas preguntas no tienen respuesta. No, tal cual. Y está el que por ahí lo entiende y lo cree, y está el que es mucho más reacio, ¿no? A pensar en todo esto, ¿no? Y buscarle la cuestión práctica. Claro, decir, no, vos lo la ves, lógica. Claro, vos te sugestionás tal que cual. hay ruidos, porque las cruzas con el frío y el calor crujen, si tenés pisos de madera, si es una casa vieja, y bla, bla, bla. No, entonces tal cual. Te sugestionas y lo ves. Sí, Claro. tal cual. La pasas más fácil. Yo creo todo. Claro. Yo no, Yo me sugestiono con todo, yo porque creo si todo. creyera todo me paralizo, porque Ay, bueno, La igual otra los cosa es el fantasmas buenos miedo. no pasa nada. Es el miedo de decir, Claro. bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Qué te va a hacer si estás muerto? Ay, Diría sí, yo. tal Aparte, cual. si te pudiera hacer algo, no viene y te avisa, hola, estoy acá. Va y te lo hace. Digo, es como lo planteamos. También tiene que ver para mí en qué situación estamos nosotros en el momento de. A mí me parece que pasa por ahí. A mí me parece que O sea, pasa es por ahí. ¿cómo estoy Sí, yo seguramente. para enfrentarme a esto. situaciones? Tal cual. La situación es el fantasma, la situación es un conflicto, la situación es cualquier cosa que se me presente. Sí. Pero lo del fantasma tiene esto de curiosidad, de mito, de Sí, de ¿entendés? misterio. de querer saber, pero no. Sí, tal Claro. cual. Porque sí, quisiera saber. Y después no sé si quiero ir a ese lugar si me dicen que ahí puedo ver un fantasma. Tal cual. Entonces, es como que uno juega con todo eso. Bueno, hoy hablábamos con Lu temprano sobre el tema de la película La Casa de los Espíritus. Claro. Que justamente, Vi la serie, chica. ¿viste? Bueno, La serie. estábamos hablando de eso.
Y justamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí. Estos fantasmas, por decirlo de alguna Esta forma. cuestión- igual todo el realismo mágico Sí, tiene esto de, claro. de no cortar lazos con el que Los ya que no vuelven. está. Tal cual. Mm. Tal cual. Y lo que nos gusta de este tipo de lectura es como que decís, bueno, ¿hasta qué punto es tan irreal, si se quiere, Sí, Claro. todo esto? Así que bueno, es como que uno deja la información y cada uno lo toma como quiere, como lo interpreta, como cree. Ujú. ¿Sí? Diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Vamos con la primera cuestión de esta de fantasmas. Gardel. Gardel muere en 1935. Sí, es verdad. Muere en un accidente aéreo, un avión que no logra Sí. despegar. Pero como nadie vio su cuerpo, Claro. en Buenos Aires hay todo un mito que durante mucho tiempo Gardel no había muerto, Ah, sino que se lo veía incluso desfigurado Por el la cuestión accidente. del accidente, pero que Gardel seguía estando. Esta cuestión de que los ídolos no se van, claro. ¿sí? Michael Jackson, Elvis. Elvis. Mira, hablando de Michael Jackson, justamente hoy estaba leyendo un artículo, no Sí. sé en qué país, hay un hombre que dice que lo vio sentado en un colectivo. ¡No! Totalmente desmejorado. Claro. Todo blanco en cara. Ay, pobrecito. Sí. Pero bueno, siempre está esta cuestión del mito de la persona que es famosa. Claro. Bueno, y que nunca vimos su cuerpo. Tal cual. Por ejemplo, tal cual. Chabrán. Vamos a Estaba ver pensando lo Chabrán. mismo, sí. Chabrán. ¿Sí? Sí. Te dicen, no, pero Chabrán se mató y se desfiguró porque se dio un tiro con una escopeta, Sí. una cosa terrible. Pero Néstor Kirchner, que durante su velorio fue a cajón cerrado, Sí. y no se murió, pero ¿quién lo vio? Sí. Digo, hay como un montón de mitos alrededor Sí, tal de cual. si el espíritu, el fantasma de esta persona, pero no solamente tiene que ver con eso, sino el hecho de no lo vimos. Claro. Esa necesidad de despedir también. Mm. Sí. Esa necesidad Sí, de ver Tal cual, que no es al poca otro. cosa. No, La necesidad exactamente de es una despedir. necesidad de los, Sí. de los que estamos acá, Sí, de sí, decir, sí, bueno, sí, tal tengo que cual. decirle, Sí. tengo que ver Sí. que no Sí. está, porque si no siempre va a estar. Mm. Y esta aparición de los fantasmas también tiene que ver con eso. Sí. Para el hecho de decir, yo no me fui del todo. Claro. No me fui para los que están acá, o yo que me morí, no me quiero ir. Y esa energía vital como que sigue estando. Claro. Y esto lo dejo como suelto, tu el hecho criti. no, si lo dejo como suelto, porque va a tener que ver con algo que vamos a contar la semana que viene. Ah, Es buenísimo. como que bueno, los fantasmas siguen. Igual eso me parece, Ali, que tiene un hilo conductor, ¿no? Porque esto que vos decías recién, no me voy. Pero ese no irme a veces también tiene que ver con alguien que desde abajo también está diciendo no te vayas. Sí. Claro. ¿no? O que tiene una deuda también a veces, ¿no? Sí, a veces es necesidad de decir, me quedo porque, ¿por qué? Por Claro. el lugar, porque por vos, Sí, tal cual. porque necesito terminar. Tal cual. O tal cual. no cerré mi ciclo. Yo creo Claro. que uno también es esto de irse en paz. Sí. Claro, ¿sí? De decir, sí. bueno, más allá de que uno no elige cuándo, es el Claro. hecho de decir, bueno, asumir que uno no hace todo lo que quiere en esta vida Claro. y que cuando te vas, Sí, es verdad. ya cerraste este ciclo. Sí. Bueno, pero a esta gente no le pasó. El Hospital Rivadavia. El Hospital Rivadavia es gigante. Gigante. Fue creado en 1887 Ujú. en La Recoleta. Todas estas zonas que van a pasar estas cosas son los lugares como más viejos de Buenos Aires. Claro. Ahí es un lugar de 4 manzanas, subsuelo, Sí. tiene varios subsuelos, es un lugar gigante. Bueno, hay muchas leyendas alrededor del Hospital Rivadavia de decir que los guerrilleros en los 70 guardaban sus armas en el hospital. Mm. O sea, siempre hay como leyendas alrededor, pero lo que nos interesa a nosotros son los fantasmas del lugar. Y hay 4. 4 que ay, qué sabemos. lindo, a ver, Una a es la ver. Llorona. Que la Llorona es un fantasma que se repite. Sí, sí. Que tiene que ver con estas almas en pena que lloran a sus hijos o a su familia. Y entonces no se termina de ir del lugar porque ahí falleció alguien de su familia. Claro. El otro es una enfermera. Que la han visto, una enfermera que tiene su foto en el museo del hospital. Ah. Imagínense lo grande que es el Hospital Rodríguez, que Que tiene tiene su propio museo. museo. Sí, bueno, Sí. aparentemente es una señora muy bien vestida de enfermera que visita las habitaciones de la gente que está internada.
Como un personaje muy inofensivo ella. Sí. O sea, es el control que te hacen a la noche. Vos estás Claro. internado, pasa la enfermera, Claro. mira, que estés bien, bueno. La enfermera. Después hay un médico que se pelea con los pacientes. Ay, no, por favor. En los hospitales uno va muy temprano a pedir turno. Sí. Bueno, este médico, tipo 6 de la mañana, que uno que está a la mañana muy temprano, están los médicos de guardia. Sí. Bueno, este médico... ahí está. Gracias, Este Fede. médico, gracias. Este médico lo que hace es ir y gritarles, ustedes están ocupando el lugar, nadie puede estar acá, como que los reta para reordenarlos. Y se va. Qué bárbaro eso. Lo que pasa es que nunca atiende a nadie porque el médico de guardia es otra persona. Pero este hombre da vuelta. Y después hay uno que es el más como tenebroso, si se quiere, que es un fantasma que en realidad primero es una estatua de un ángel, pero está relacionado con la muerte. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Es un ángel que está tirando flores. Es como un Está ángel- la estatua ahí Está en la el- estatua. Lo que pasa es que la estatua estaba cerca de quirófano y de uno de los quirófanos. Entonces, cada vez que alguien era intervenido en ese lugar, terminaba falleciendo. Así que lo corrieron, lo van Ay, corriendo del no. lugar. Ay, me estás, No me le puedo estás creer, jodiendo. No, realmente. no. Lo van corriendo del lugar al pobre Ángel hasta que terminaron poniéndolo en la puerta exterior de la morgue, donde no puede hacer daño. Ay, mi amor. Porque porque lo iban tirando, o sea, Una lo iban cosita. corriendo. Claro. Puede ser, no puede Porque cada vez que el ángel estaba en un sector, se incrementaba el índice de fallecidos. Ay, no te la puedo Entonces, creer. ante la superstición, ante la duda, Qué decís, loco. bueno, si lo saco, total, Aparte pensá que en un ámbito totalmente científico, que vos podés Sí. decir todos médicos, Tal todo cual. totalmente, nada, positivista. Decimos, bueno, claro. no hay nada místico acá, pero sin embargo se respetaban esas cosas, se esa cuestión respetan. de decir... Por algo será. Sí. Por las Algo dudas, hay. ¿Viste esa cosa de por las dudas? Sí, por las, total. exacto. Por las- Bueno, la cuestión es que la pobre estatua terminó en la parte afuera de la morgue del Ay, hospital. cosa de que no le pueden echar la culpa de nada. Claro, ahí no puede hacer daño, ya no puede matar más a los muertos. Ay, Bueno, después tenemos, Qué loco. hay un palacio que se llama el Palacio Noel, Sí. que es el Museo de Arte Latinoamericano. sí, hermoso. Sí. Bueno, ahí también es una historia trágica. Mm. Era una familia, en realidad eran dos familias, eran dos hermanos. Vieron que antes las familias, Sí. estamos hablando de 1920, principios de siglo, las familias extensas, esto de los tíos, los primos, en grandes casonas. Bueno, la Esas cuestión- mesas interminables. sí, con habitaciones y las Sí. y las ¿cómo se llama? Las doncellas, Sí. las sirvientas que iban y venían, estas caseronas como muy típicas de Buenos Aires. La cuestión es que en ese lugar siempre hubo algo misterioso o algo de apariciones. Por un lado es una zona de Buenos Aires donde se enterraba a los esclavos muertos. Mm. Entonces, por las noches en esta casa siempre se escuchaba ruidos. Es la casa de Carlos Noel. Carlos Claro. Noel fue intendente de Buenos Aires a principios del siglo XX. 1922, 1927, por ahí. La cuestión es que cuando él es intendente, muere su hija de 17 años de tuberculosis y él en su gestión va a cerrar un cementerio. Antes, ahora nadie discrimina si uno es creyente, católico, cristiano, musulmán o no cree en Claro. ninguna religión, pero a principios del siglo teníamos el cementerio de los católicos y el de los no católicos. Claro, Claro. era muy ortodoxo eso. Sí. La cuestión es que hay un cementerio de no católicos que lo termina cerrando por cuestiones estratégicas. Este señor Noel. Y va a utilizar las lápidas de este cementerio para terminar de acomodar su casa. Ahora, también hay que... Bueno, todo bien, hasta ahí, bueno. Bueno. Ahora, usar las lápidas ya es una falta de mucho. respeto. Y sí. Cualquier parecido con la actualidad. Sí, tal cual, eso es lo que estaba pensando. Es too much, como dicen. como- Querido, Qué ridículo. Necesitaba mármol para terminar de acomodar sus pisos Mirá y vos. revestir las paredes. Mirá Y bueno, dijo, "Ay, sí, ¿qué vamos a hacer con las lápidas? Tráelas. Mirá Todo vos. se recicla. ¿siguen dijo. estando ahí? Sí. Ay, Sí. Pensar que Yo la no lápida lo- de Belgrano fui, la pero hicieron no- con el no mármol lo de dicen la a mesita eso. de luz. Sí. Qué Claro. Qué triste. Pero bueno, es como que decir,
¿Era Mejor necesario? Para él sí. Qué Para él bárbaro, sí. Esta Dios. cuestión de. No, pero también tiene que ver con una cuestión de pensamiento. O sea, es no darle Soberbia. importancia. Claro. No darle importancia ni respeto a estos Totalmente. no católicos, si se quiere. ¿Por qué? Porque no pertenecían a sus Claro. creencias. Entonces, no solamente los íbamos a enterrar en su cementerio, sino que encima ni me importa, así que cerrémoslo. Usemos esa tierra para otra cosa. Además, puede No, ser, Ali, que esa omnipotencia. gente quizás sintieran que no habían tenido derecho a cristiana sepultura. Capaz que eran delincuentes, gente, viste que eso también pasaba. Sí, que si vos eres una persona que no eras digna de ser sepultado bajo el dogma católico, quedabas ahí, así Sí. que ojo, capaz que eran los esclavos, eras- los delincuentes. No, pero incluso si vos eras protestante. Bueno, sí, pero viste O sea, que ellos tenían su propio sí. cementerio, entonces capaz que Qué bárbaro, era gente Dios que no mío. se lo merecía. Entonces No se lo el tipo merecía. habrá dicho, bueno, estos... Listo, sí, total. No se Digo merecen yo, pues. ni siquiera el respeto en muerto. La cuestión es que, en realidad, sí, o sea, siguen estando. Y hay una anécdota del presidente Hoover, cuando visitó Argentina, que este era un palacio, ahora es un museo, pero en su Sí. momento era un Sí, palacio y sí, se era su usaba casa. para como residencia, Sí. para recibir personas importantes. Bueno, el presidente Hoover para 1928 viene a Argentina en una visita oficial sí. y duerme en esta casa. Y al otro día al otro día dice que no pudo dormir bien, porque escuchó ruidos, quejidos, lamentos, y la verdad, y no quería dormir más ahí. Ahí, se los dejo ahí como para que piensen quién se quejaba y quién... es una casa como una carga... Ese, perdón, Mira, a ver qué hizo, es el miró para el ese no es costado. el Fernández Blanco, es el otro, porque hay dos de No, arte. este es el de arte latinoamericano, el Palacio Noel. Claro, pero no me acuerdo si es el mismo que es el Museo Fernández Blanco, porque yo lo amo a ese, al Fernández Blanco que está Sí. sobre la calle, ahí en pleno isla de Recoleta, y tiene unos patios divinos de mayólicas, y siempre cada 2 por 3 voy, pero creo que es el otro palacio. Pero bueno, si es ese, es claro, sí, es divino, pero tiene una carga. Cuando yo voy, Es que uno es se da como cuenta. misterioso, un lugar Sí. misterioso. ¿Viste? Aparte hay como una cuestión en muchos lugares que uno Energética, entra sí. y tenés esa sensación Sí. de incomodidad, si Sí, se quiere. sí, sí. Que Como Esa algo, energía, ¿no? como hay algo que ominoso, algo feo, algo no feo, porque la pasas bien, pero hay como Sí. una atmósfera hay densa. lugares, hay museos donde uno Sí. dice estoy acá, pero hay una sensación de como una carga, Sí. como una tristeza, si Sí, se quiere. exacto, sí. Entre paréntesis, que es para contar en otro momento, yo fui al donde estaba el World Trade Center y uno cuando entra tiene esa carga, esa sensación Claro. de pena. ¿Qué es un vos parque, decís, Ali? Ahora hay un museo, la parte donde vos entras al museo es lo único que quedó original, Sí. que es el subsuelo Claro. de la Torre Norte. Entonces bajás y Bajás claro, y está todo es ese- donde lo un que memorial, quedó, claro. sí, Claro. que lo hicieron las familias Claro. de los fallecidos. Y debe tener algún Y hay clima. como una, sí, es una sensación Sí. de tristeza que te invade, que vos decís, pero yo estoy paseando. Por más que Claro. uno va, es De realmente- turista y de turista, pero claro, pero es una y en la sensación. AMIA también, viste que está también Sí. esa parte que Sí. pasás y medio como que es pesado. Hay como lugares donde el Museo del Holocausto, Sí. digo, hay lugares donde a uno tenía que decirle, vos querés ir a ver, pero no es un museo común. Claro. Hay lugares donde creo que uno debería decirle, mirá que no te vas a Claro, encontrar con... no. Es el ambiente. Sí, Por sí, más que uno... sí. Algo hay. Sí, hay algo. Es la tristeza de Sí. todo lo que pasó. Pero bueno, vamos al otro. a otro. Es el primer fantasma que tenemos en la ciudad, porque no es cualquiera. Es el primer fantasma y es importado. Así se los digo. ¿No? 1535. Tenemos datado el primer fantasma. Bueno. Acá todo está organizado. La ¿Qué primera pasa? fundación, segunda Primera fundación. fundación de Buenos Aires, ¿sí? Con Pedro de Mendoza. La cuestión es que Juan Osorio. Juan Osorio era un navegante que venía con Pedro de Mendoza, pero Loyola, que era otro navegante, Sí. le tenía pica a Osorio. ¿Viste? Claro. Esa cosa de me llevo mal con Sí. vos. Y le llena, esto es como un chusmerío, me siento Jorge Rial. A ver. Qué Le hermoso, me llena la encanta, me cabeza a Pedro de Mendoza diciéndole, Osorio te va a hacer un motín, te va a tomar el barco, vos fijate. Así que es como que le llena la cabeza en cuestión Rosqueó. claro, Claro. en contra de Osorio.
de todo lo que Osorio podía llegar a ser, y estábamos en alta mar, estaban llegando cerca de Río de Janeiro, un lugar que tampoco era muy conocido. No, ¿no? Es que, claro, bueno, la me cuestión es que imagino. terminan matándolo a Osorio. Ah. Y la leyenda dice que lo mataron a puñaladas, Ay. terrible. Lo mataron, se le dieron tantas puñaladas que su alma salió del cuerpo. ¿Sí? Qué bueno. Ese es el concepto. Qué imagen, o sea, que ¿no? fue, la imagen es terrible. Bueno, la cuestión es que lo matan a este hombre cerca de lo que hoy es Río de Janeiro, llegando a la costa, y lo tiran al mar. Ya está. Pero a partir de ahí la expedición quedó maldita. ¿Por qué? Porque llegan después a lo que hoy es Buenos Aires, Sí. descienden, qué sé yo, bueno, los nativos los reciben relativamente bien. Sí. Y no había ningún problema, pero empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas como enfermedades, falta de alimento. Los nativos de la región se ponen belicosos en contra Sí. de la expedición, y Pedro de Mendoza se tiene que ir. Si uno lee Sí. La primera, claro, la la primera primera fundación de fundación, Buenos Aires, claro. y investiga, al principio no había problemas, Claro. después sí. Claro. Y empiezan a pasar cosas a partir de la muerte de este hombre. ¿Y o sea, cuál es la cuestión alrededor de esto? Es el fantasma de Juan Osorio que los va a perseguir Claro. hasta el final. ¿Sí? Qué Terminan bárbaro. yéndose de vuelta a Europa, y Pedro de Mendoza muere en alta mar. Ah, Mirá vos. O sea, no logra llegar a Sí. Europa nuevamente. Y hay un barco que desaparece también, ¿no? Sí, el barco donde iba el hermano de Mirá Pedro de vos. Mendoza. mira vos. Se pierde, se pierde. Se pierde Qué loco, en la ¿no? costa y nunca lo Qué encuentra. fundación complicada, ¿no? Después la Sí. segunda, que Después la de se Garay los está así. comieron, se los comieron los... Esta dicen es en la que- que se lo comen. en la Se de come- Garay- en sí, la de hay Garay. hay un libro, no me voy a acordar ahora el título. Creo que es Misteriosa Buenos Sí, Aires. Misterios de Mujica Lainez, sí, sí. Que habla sobre Sí, esto. Hay sí. una película, una vez vi un corto. Sí, hay una película que son los tres cuentos de Mujica Lainez, Sí. y uno de ellos es El hambre, Es, Que sí, que sobre es esto. que habla, está toda esta Sí, historia que de... se hierven sí, los, es hierven buenísimo. los zapatos y se lo comen. Claro. Bueno, en realidad, El no, hambre, bueno, claro. las cuestiones de la conquista, Sí. las cuestiones minuciosas del día a día de la conquista fueron terribles. Tremendo. Pero bueno, la cuestión es esta, después de la muerte, después del asesinato de Osorio, hay una maldición que va a perseguir a la expedición de Pedro de Mendoza. Entonces, ¿cuál es el primer fantasma? ¿Cuál es la primera maldición de lo, si se quiere, lo que va a ser Argentina? Es la primera expedición de la Fundación de Claro, Buenos fíjate Aires. que a veces uno piensa, ¿por qué no nos terminamos de acomodar? La culpa la tiene Ese- Pedro de Mendoza. No, pero ese ADN que, viste, uno dice, ¿pero por qué? Si tenemos todo, viste, y bueno, a lo mejor hay algo kármico también en la fundación, Bueno, ¿no? pero De viste nuestra- que una vez yo la escuchaba a Ludovica Esquirru que decía justamente eso, le hablaban sobre el tema de la corrupción en la Argentina, y ella dijo que no se iba a terminar nunca, porque justamente cuando llegaron los europeos a Latinoamérica, fueron tal los destrozos que hicieron, violaciones, vino lo peor de lo peor, y Claro. bueno, todo eso se mezcló, Claro. y está en el ADN. Y sí, Pero bueno, imagínate entre ellos, o sea, esto es una expedición. Sí. Y porque uno no está en desacuerdo con el otro. esto que vos cualquier contás, parecido con la realidad. claro, esto que Uno vos está en contás- desacuerdo con el otro, No, entonces obvio, me meto chau, a picar a te- otra te- persona. Igual te digo una cosa, más allá de todo, a ver, entendamos esto. Porque uno lo relaciona como un fantasma malo a Osorio. Yo creo que hizo Que justicia. No, es hizo venganza. justicia, hizo justicia. Venganza. claro, sí. Venganza, sí. Sí, y no, yo pensaba también, Ali, esto que decías recién de los lugares profanados, como si fuera esto que hizo Noel, ¿no? Me hace pensar en Cementerio de Animales. No sé si ustedes Ah, vieron o leyeron sí, la sí, película sí, de Stephen sí, King, la novela, sí, sí. que es buenísima para mí. Que es La- como simbólica. Está construido cementerio sobre un indio. claro, Sí. entonces siempre está se recurre, la literatura usa mucho esto como para contar esta venganza, ¿no? Tremenda, Es que de más allá. sí, de alguna manera, toda esta cuestión de la literatura, se quiere, sobre fantasmas, o de la investigación sobre esto, es cuánto de fantasía y cuánto de realidad tiene Claro, todo esto. claro. ¿Qué O sea, hay? hay como, uno empieza a leer y a buscar información, y hay muchas cosas que en realidad
sucedieron y a partir Claro. de ahí yo lo resignifico. Claro, lo y tu transformo. columna está buenísima porque siempre va ahí, este lugar, Ahí, este no lugar. Este no lugar, sí. Y esta vos cosa de- aparte lo dejás como planteado. Yo lo planteo. Claro. Como Karina Olea, lo dejo a tu criterio. Yo no Yo voy lo a decir planteo. que sí que no. Porque viste que Alicia nunca te dice, hay un fantasma. A mí me creamos. desespera, yo necesito respuestas. Ella, no, y bueno, pero la Es la que gracia, en la realidad- gracia es esa, ¿no? Es que en realidad yo te puedo decir, por ejemplo, el que sigue, que es en el círculo militar. Ay, perdón, te corté. Sí, Pensé que habías terminado. No, tiene que ver con lo que vos decís. A ver. Yo te puedo decir, hay un señor que es el fundador del círculo militar, que según las personas que trabajan ahí se aparece y lo saluda y dice, vengo a ver cómo está todo. Creo que pasa o no pasa. Y hay gente que lo vio y que no sabía quién era. Y dice, vino tal persona. Y no, pero ese señor es el general Nicolás Levalle y está muerto. Pero ¿cómo se lo vivencia eso? ¿Cómo se lo Sentado. experimenta? No, me refiero desde el miedo, porque este señor, por ejemplo, era un señor millonario, que todo el Sí. mundo podía pensar era un señor malo, No, sin embargo no se lo no, ve como un señor, como no un se lo ve fantasma como un malo. No, este es el concepto también. Claro. Y tiene que ver con lo que ella dice, el hecho de decir, de vengar Claro. la profanación, Claro. de pensar siempre en el fantasma, porque es a través de la literatura. Claro. El fantasma es alguien malo que me va a venir a hacer algo. Claro, tal cual. No siempre, No. si vos ves todo lo que yo te estoy contando, es, bueno, salvo el caso de Osorio, Sí. pero si no se aparecen. Se O aparece. sea, es esta aparición, Claro. es esta cuestión de decir, voy al lugar donde estuve, donde quise. O sea, esto de volver a los lugares donde fui feliz. Esto de volver a los lugares que yo Que me quería. pertenecieron. O hacer el trabajo que hacía, porque Claro. amaba ese trabajo. Claro. O sea, es esto de que te dicen de trabajar de lo que te gusta y no vas a trabajar nunca en tu vida. Sí, Y es cierto, o sea, Sí. ¿dónde fue feliz uno? sí. Claro. ¿Y a dónde querés volver vos? Sí. ¿Entendés? Claro. Entonces, a veces esto de la aparición de los fantasmas o de la aparición de estas ánimas, tiene que ver con eso también. Claro. No siempre van a venir a asustarme, No, claro. pero tenemos la idea de el fantasma malo que va a venir a vengarse conmigo, porque si yo no le hice nada. Respetar a los O sea, es- fantasmas también. El hecho de esto de las novelas. Claro. Sí. No siempre el fantasma es este ente malo, demoníaco. Oscuro, Una claro. cosa son los demonios, otra No, cosa no, son los fantasmas. claro. Sí, y además a claro. mí me parece que también, a mí me parece que también muchas veces vienen y nos comunican. Y sí. Mm. Sí, Y bueno, nos dicen como cosas. Hamlet. Sí, El padre de Hamlet que viene y le viene dice de- que Sí. se llamaba Hamlet, a ver, que en el Rey León la Sí. hemos visto, le dice, ojo que acá me mataron, no es que yo me mataron y bueno, y ahí Sí. empieza la historia, ¿no? Porque el fantasma revela, como digo, revela lo que Sí. pasó. Y esto que estás contando vos, Ali, que es todos estos fantasmas tienen una historia detrás. Claro. Algunas por ahí no se saben tanto, la del Levalle, no sé qué habrá, por qué. qué sé Levalle yo. fue un militar, Sí. pero él fundó el círculo militar. Claro, es su Era, lugar. o sea, era su lugar. Lo cuida. Es lo que él había hecho. Claro. Entonces de vez en cuando aparece para decir, vengo a ver cómo andan, vengo a ver cómo está todo por acá. Aparte viene militar, ¿viste? A pasar revista. Aparte de traje de gala, el Claro. señor está sentadito así y le dice, Ay, qué está todo miedo. bien. ¿Y qué vos pasás? Es el Encima hay un círculo restaurante ahí, me parece. Sí, ese Entonces círculo vas al militar. baño, por ahí vas al baño y te te lo encontrás cruzás. ahí. Ay, Claro. Aparte Y el pero- señor vuelve vestido de militar. Claro. entonces, que- y hay muchos militares. Entonces, ¿vos qué pensás? Que es uno más. Ay. Es un señor mayor que Voy a buscar el bueno. retrato después a ver por las Es un dudas. señor con barba que va a salir Sí. a comer al círculo militar. Mm. ¿Quién Dicen te que se dice? come bien, qué sé yo. Bueno, después contanos si lo ves. No, al no Valle. quiero que me dé Pero el presupuesto en estos últimos meses, pero por ahí. No hablemos de presupuesto, no tengo presupuesto. Pero esta cuestión tiene que ver, y me quedé con esto que vos decías de las Sí. novelas de Stephen King. Ah, sí. También el hecho de, o sea, por un lado tenemos estos fantasmas o estas apariciones de decir vuelvo a mi lugar, Sí, o no me fui nunca de este Claro. lugar por algo. claro. O sea, yo tengo esa necesidad. Sí. Pero también lo de Stephen King, y sucede, tiene que ver con la venganza. con Claro. vengarme Claro. de estos Claro. que destruyeron ese Sí, lugar. sí, sí, A ver,
Lo contamos la otra vez cuando hablábamos de la señora que se aparece en el subte Sí, cada vez que, tremendo que alguien decide Tremendo. desvivirse Sí, del tremendo. subte. Pero bueno, O de todos los obreros esos Que que murieron. contaste, Sí. que me ¿Y re cuándo- quedó, me quedé, ¿y cuándo quedó- aparecen en Sí. el momento en el que algo trágico va a suceder? Sí, vos sabés que te cuento un crossover que tuvimos, porque entre los columnistas hay crossovers, que Sí. se mete la historia con la otra, y Vanessa, justo después, esa misma semana, Vanessa Rivas contó hablamos del Día del Trabajador y Sí. este peligro, y nos acordamos de esto, de la construcción del subte, subte. ¿no? Qué injusticia, ¿no? Qué cosa tan tremenda, el poco respeto al trabajador en esas circunstancias, ¿no? En realidad, sí, pero bueno, a ver, nosotros lo vemos acá. Eso, y fue mucho peor cuando nos vamos más atrás. Y sí. A ver, a veces el cine nos muestra cosas que vos decís, no puede haber sido tan terrible, era Sí. peor. Sí, era peor. sí, era peor. Si uno mira a Peaky Blinders, Sí. Blinders. Peaky Tremendo. Blinders, La película pero bueno. esta 7 años de esclavitud, ¿cómo era? 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud. Sí, igual hay como un concepto con la esclavitud que el cine es muy trágico. Sí, es verdad. Porque es si vos al morboso, esclavo, es si vos al morboso. esclavo lo vas a golpear todos los días, mañana no se muere, levanta. no te sirve. Sí. Sí. Aparte el concepto de esclavitud Sí, era sí. vos te compras un auto, lo vas a agarrar a patadas. Bueno, acá en Argentina no tanto, pero en Estados Unidos, no, digo, a lo mejor No, eran no, locos pero el que concepto- no sé. el concepto de- sí, yo te el concepto entiendo, de yo esclavitud, entiendo. No es- coincide, sí. No coincide porque vos lo a necesitas como nosotros- fuerza de trabajo. Claro. Claro. A nosotros nos parece terrible porque no concebimos Claro, no, claro. el maltrato al otro ni el usar a una persona como si fuera una Sí, herramienta de trabajo. sí. Pero también nosotros lo pensamos con una cabeza siglo Sí, XXI. de ahora, claro. Claro. El Fuerza hecho de de trabajo. volver atrás, Claro. cuando uno hace un análisis histórico de Sí. estas cosas, tiene que plantarse con la Sí. cabeza del siglo XV, XVI, Tal lo cual. que esté analizando, Tal y cual. entonces a partir de ahí entender el concepto de cómo ve a la otra persona. Totalmente, Tal sí, cual. sí. Tal cual. Pues la empatía que tengo con el otro. Exacto. Tal Y cual. es lo más triste es que nosotros, a ver, somos occidentales y tenemos un concepto de empatía con el otro diferente. Sí. Pero hay muchos lugares del mundo donde esto no existe. No, es verdad. Donde eso no existe Sí. y realmente no me importa el otro. Sí, Tal sí, cual. claro. Tal cual. Y es verdad. terrible. Sí, sí. Pero bueno, nos fuimos Ali, de tema. Ali. No, pero lo único que voy a cerrar Sí. diciéndoles que quédense pensando en esto de los fantasmas porque la semana que viene vamos a hablar de fantasmas locales. Ay, no, por Ay, favor. me encanta. Así que Anda, vamos Ali. a hablar un poco de... Siempre estamos de otro lugar de Argentina, de otro lugar del mundo. Bueno, la semana que viene vamos a tocar un poco esta cuestión de... Nos vamos a adentrar de vuelta en el tema Dios. de lugares locales. Dios, Nos dejaste picando. nos dejaste Y la idea picando. era Ali. ingresar a esta idea del fantasma, del... Está buenísimo. Está muy bueno. Está Del recuerdo buenísimo. del otro. Está Me muy, muy bueno. Muy, muy Así que bueno. Ali, gracias, como Gracias, siempre. chicas. Gracias, Ali. Gracias. Hacíamos recién esta columna con temas paranormales de la mano de Alicia Martínez. Hoy, por supuesto, hablando de fantasmas. FM 87.9. Radio Pública.